pidió que le avisáramos, Francisco. A tiempo, para que en cuanto pueda los pueda ver, ¿va? Y en cuanto, nada más díganle por favor que en cuanto tenga internet los vea y en cuanto tenga internet busque ponerse al corriente con las tareas, ¿no? Si es que las hubiera, no importa que diga, o sea, no importa que la fecha de entrega ya se haya pasado, para nadie, o sea, para ninguno de ustedes, entréguenlas, ¿va? Sí, gracias, profesor. De nada. ¿Dónde me había quedado? En... Íbamos a empezar a ver lo que era Nación, ¿no? Ajá. Esto lo vamos a ver ya muy rápido, nos quedan 10 diapositivas. No, por eso no quiere decir que no me puedan interrumpir si hay que explicar algo más a profundidad. Y hoy terminamos con esto y ya iniciamos eh, el lunes, primero Dios, con algunos, ya con la parte de la independencia. Básicamente el temario nos marca, aquí lo voy a poner, ver tres grandes unidades, ¿no? Ujú. ¿Qué es de la independencia? La discusión de posibilidades, ¿no? Que es la formación del Estado mexicano, luego la parte de la reforma, que es básicamente de Juárez a Díaz, que ahí hay muchísimas cosas que pasan, pero bueno, se pueden resumir. La construcción ideológica y normativa del Estado, que va como que de Madero para acá, ¿no? La nacionalización e industrialización, que es como con Cárdenas, y luego a partir de ahí hay una época en la historia mexicana que se conoce como el sistema presidencialista, que está muy interesante. Y se suma como la transición política y la estructuración neoliberal, los últimos cambios. Pero yo pienso que toda la unidad 3 se puede combinar con el sistema presidencialista, ¿no? O sea que en realidad nuestros grandes temas son nacionalización e industrialización, que se puede como que a la vez sumar con esta construcción ideológica y toda esta parte de liberalismo de Juárez a Díaz. Y lo vamos a manejar con... Estoy buscando algunos videos que sean interesantes. Yo les recomiendo que si pueden buscar, hay una serie de videos que History Channel sacó con Paco Ignacio Taibo y dos, que se llama La historia no contada de México. Están muy buenos y van a aprender muchísimo. Y además ha estado sacando o ha tenido otras, no sé cómo se digan, colaboraciones History y Paco Ignacio Taiboy de la historia. Les pueden encontrar en YouTube, les pueden encontrar en otros lugares, ¿no? No se las dejo de manera oficial porque no tenemos como los links institucionales, por así decirlos, o los links legales. Pero bueno, pueden buscarlas. Y aunado a eso, eh, voy a intentar buscar otra serie de, ya sea conferencias o de elementos que nos puedan ir nutriendo. Yo quiero dar el avance histórico como cronológico. De hecho, no sé si la maestra pasada les compartió la bibliografía, les dio todas las lecturas. No, solo nos iba dando de acuerdo, íbamos revisando los temas. Y ya vieron una que se llama Historias Mínimas de México o algo así. Historia Mínima de México. Creo que no. A ver, denme un No, segundo. Miren, la vamos a buscar aquí mismo, ¿va? Déjenme cierro. Esto no le hagan caso, no le hagan caso. Era de un juego, no le hagan caso. Vamos a buscar aquí, se llama Historia Mínima de... No, Historia Mínima de México. Creo que es esta. Y creo que son varios libros. ¿Este no se los pasó? No. no. Ok, miren, yo no le veo el caso a decirles, por ejemplo, ¿no? Valeria, usted se lee del 21 al 30 y, o sea, no tiene sentido. Prefiero yo tomar de este estilo de elementos lo más sencillo, o sea, pero no le voy a sacar ni un párrafo por hoja, o sea, los elementos, esta es parte de todo lo prehispánico, ¿no? Los elementos más puntuales, históricos, que nos lleven como de la mano de qué iba pasando, ¿no? En la medida también de lo posible de sus contextos. Vamos a usar este y luego hay otra que es, se llama cronología.
de la independencia de México. Creo que es este. Este me gusta mucho porque viene así. O sea, viene el 22 de enero pasó esto, el 28 pasó esto pasó aquello, ¿no? Entonces, ahorita no se preocupen, yo les voy a hacer llegar este material, yo lo descargo. Sí sería interesante que como pasatiempo, ¿no? Ustedes fueran como que, ay, pues hay 2 hojitas de esto voy a leer, 3 hojitas de esto voy a leer, ¿no? Para que tengan una idea de cómo van pasando muchos sucesos. Pero nos queremos enfocar en las conferencias o en las lecturas que les deje la otra parte, o sea, no solo lo histórico, sino la parte de los elementos que se van quedando hasta nuestra actualidad, ¿de acuerdo? Así trabajaríamos. Entonces, el lunes les dejaría una tarea que sería una conferencia para el viernes, ¿va? Y el viernes una para el lunes, y el lunes una para el viernes, y el viernes una para el lunes. Y así nos iríamos, y no serían muy largas, o sea, espero que no sea más de 1 hora, para que de lunes a viernes, no sé, si ven 20 minutos diarios, la terminan, ¿no? Y el fin de semana, pues regálense 1 hora y la terminen. Prometo que valga la pena, ¿de acuerdo? Sí, profesor. Y de Gracias. tarea les dejaría nada más un reporte de lectura, algo muy sencillo. 2, 3 preguntas generales muy sencillas. La idea es que ustedes, opinen, que ustedes ensayen, que ustedes digan, eso no lo sabía, está bien interesante, pero ¿por qué? Por esto y esto. Y me pregunto qué hubiera pasado si esto. O es posible que desde ese punto exista el cacicazgo, ¿no? O sea, que vayan haciendo esos descubrimientos entre lo que saben y van a aprender y lo que ha sucedido. ¿De acuerdo? Sí, profe. Y yo lo complemento con Sí. láminas, ¿no? Entonces va, sigamos. Para terminar hoy, dice conceptos. ¿Qué es una nación? La parte del Estado es lo más complicado y solo fue como una pincelada de todo lo que en realidad el Estado es. Pero no se evoluciona, ¿cómo decirlo? Em, el avance histórico no es lineal, ¿no? La peor forma de ver la historia es que tú la veas, aunque vamos a usar una línea del tiempo para escribir un fenómeno, tú no puedes comprender toda la historia si solo ves una línea, ¿no? Que avanza de un punto a otro. Porque no es así, o sea, vámonos por ejemplo acá a Maps, rápido. Quitamos esto que está aquí, nos cambiamos la capa y nos vamos a los macroterritorios, ¿no? Pensar, por ejemplo, ¿no? Es que, ¿por qué eran tan atrasados los mexicas, ¿no? O sea, y tú no puedes entender eso sin saber que más o menos los primeros hombres empezaron por aquí y que en lugar de irse para acá, en realidad se fueron recorriendo todo esto y estamos hablando, casi estoy seguro, de miles de años, ¿no? ¿No? Que según estimamos algunos pasaron por aquí y tuvieron que bajar y llegaron hasta acá, ¿no? Entonces las civilizaciones que ya estaban asentadas, ¿no? En esta parte de acá, empezaron a tener cierto desarrollo, sobre todo las que llegaron acá, porque África sufrió de un proceso de desertificación de todo esto que está aquí. Esto era totalmente verde en algún punto de la historia. Aquí fue la cuna de muchas civilizaciones que ante esas sequías se perdieron y Europa iba a tomar, repítome, como el desarrollo. Pero no puedes, o sea, pero por ejemplo, mientras que aquí se tenía un sistema más feudal, ¿no? Que ojo, les dije que era un modo de producción, pero no era el único. Del feudal o similar al feudal se desprenden desarrollos tribales o de clan o de dinastía que van a hacer que reinos como Noruega, Suecia, Finlandia y toda esta parte que está acá no se consoliden en países tan rápido porque cada vez que se muere el líder los hijos se dividen el territorio. A diferencia, ¿no? De lo que en algún punto será Italia, no es Alemania como tal, es Germania, Britania, que cuando muere el rey, o una vez que se consolida el rey y muere, el que hereda es uno solo, el reino no se divide, entonces les permite ir formando eh, países más grandes, estados más grandes, ¿no? Y no es lo mismo que te haya conquistado España a que te haya conquistado Inglaterra, ¿no? O sea, la cultura, el idioma, las ideas, los mitos que tienen, el folclore que tienen sus países es totalmente diferente. España comparte con nosotros muchos elementos de corrupción,
elementos de narcotráfico, muchos elementos de individualismo, ¿no? O sea, somos muy parecidos en ese sentido. Inglaterra es diferenciado, ¿no? Va más hasta cierto punto por una democracia más fuerte, por una colectividad más fuerte, y vemos Estados Unidos y vemos que es una democracia muy dura, muy rígida, con muchos subes y bajas, y México no lo va a hacer así. Ustedes van a ver que México de verdad que a veces parece perdido en el espacio, que el presidente por años decidía lo que se hacía en todo su territorio y que hay muchos territorios plenamente olvidados, que no sabemos ni por qué pertenecen a México, ¿no? Entonces, mirar a México y pensar que está desconectado de lo que pasa en todos alrededor del mundo es un error, ¿no? Hay cosas que van a pasar en México, perdón, hay cosas que van a pasar en Europa que van a potencializar la independencia de México, ya lo explicaremos a profundidad. Pero si no hubiesen pasado, México no se hubiera independizado, al menos no en 1821, ¿no? No en ese momento. Y es muy curioso esa parte. Cuando ustedes vean la historia, no la vean como una línea. Vean la historia como una red tridimensional, ¿no? Por ejemplo, les voy a poner otro ejemplo aquí, ya para continuar. Sistema solar, ¿no? Estamos bien acostumbrados a ver esta imagen, ¿no? Del sistema solar. Y esta imagen es lo más falsa que puede haber del mundo, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Sot? ¿Esfera de Sot? No. ¿Esfera de Sot? No. Esfera... A ver, sistema solar, esfera... Esfera. Qué chistoso. Espérenme, se me fue el nombre de este concepto. Es nube de... No es nube de Oort. Cuando en realidad el sistema solar más parecido es esto, ¿no? En realidad no están alineados Tierra, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Neptuno, Urano, ¿no? O sea, en realidad uno está aquí, otro está por acá, otro está por acá, otro está acá, otro está acá. O sea, es tridimensional. No es una línea, o sea, son puntos dispersos, ¿no? A lo largo de todo el universo. La historia es esto, o sea, la historia no es esto. Nómadas, tribales, feudos, imperios, democracia, neoliberalismo, o sea, no. La historia es esto. Parte de Europa que se desarrolla para acá, parte de África que se desarrolla para acá, y puntos en los que en algunos elementos se van a trastocar, se van a chocar, ¿no? Entonces, hay que romper esos conocimientos tan tradicionalistas del sistema educativo mexicano y darnos cuenta que muchas de las cosas que nos enseñaron están más que caducadas o están totalmente equivocadas. Colón no fue el primero en descubrir América. O sea, eso es un mito europeo, eso es algo que los europeos mitificaron, ¿no? Sobre todo España, pero no es cierto. Hay evidencia de que cuando menos tuvimos contacto con tribus neozelandesas y tribus nórdicas, y por ahí hay unos elementos bien raros de tribus orientales, ya sea chinas o japonesas, que tocaron antes el territorio americano. Y al menos las nórdicas está comprobado científicamente, ¿no? Ya es aceptado. Las otras, los vestigios son todavía no suficientes para confirmar el hallazgo, pero la información es sólida. Con eso en mente, piensen que el Estado no va a ser igual en todos lados. El Estado es una forma de organización que muta, que cambia, que se ve trastocada por la cultura y se ve trastocada por los elementos de la nación, ¿no? Y para esto vamos a utilizar, o la lectura donde sacó la información es esta, ¿no? El concepto de nación, Enrique Corte Soler, y le escribió Rodríguez Patiño, ¿no? Y Rubén Darío. Bueno, Rodríguez Patiño y Rubén Darío. Y nos dice, ¿no? La nación es el complejo. Él recopila varias citas de varios autores, ¿no? Entonces, en este caso, Rodolfo Mario, la nación es el complejo de las fuerzas espirituales propias de cada pueblo. Es un organismo espiritual
de base natural que crece y se desarrolla en el tiempo. Arte, lenguaje, literatura, religión, costumbres, son los ingredientes que componen esa unidad orgánica y dinámica que evoluciona lenta e inexorablemente hacia su pleno y total desenvolvimiento. Una más dice, una comunidad estable, históricamente formada de idioma, de territorio, de vida económica, de psicología, manifiesta en la comunidad de cultura. Una más dice, una sociedad material y moralmente integrada con poder estable, permanente, fronteras determinadas, relativa unidad moral, mental y cultural de los habitantes que se adhieren conscientemente al Estado y a sus leyes. Una idea, voy a regresar a la pantalla esta, una idea que tenemos de nación es que es un territorio. Ojo, no siempre es un territorio, eso se los puedo decir yo. Por ejemplo, la nación israelita no es lo mismo que el país de Israel. Israel por muchos años no fue un país. O sea, primero sí y luego no. Y después de la Segunda Guerra Mundial viene una reivindicación para la nación israelita y las naciones de Europa, los ganadores, le conceden un territorio y agarran un territorio sin preguntarle a los demás, ¿no?, que estaban en ese territorio, y por eso tenemos tantos conflictos. Y si se van a Israel, ¿no?, van a ver que es bien chistoso. Vámonos rápido. Este pedazo, a ver, ¿dónde está? Aquí. Este pedazo que pertenece, pero quiero ver, no hay una que me dé más. ¿Cuál será mejor? ¿Relieve? Ok, sí. Sí, se aprecia mejor. Israel es este pedazo que va desde aquí, ¿no? Así todo esto, se cruza aquí, se mete aquí, agarra Jerusalén y le da una vuelta así, y se va así y cierra así. Y agarró este territorio de la Franja de Gaza, ¿no?, que voy a acercar, no es de Israel. Ese territorio que está aquí no es de Israel, esto de aquí no es de Israel, ¿no? Y Jerusalén está dividida la ciudad, ¿no? Una parte israelita, otra parte no es israelita. Y esto las naciones europeas dijeron, sí, les damos ese territorio. Y prestaron ejércitos y fuerza para que Israel se consolidara ahí. Ahora Israel es un estado y es una nación. Pero por mucho tiempo solo fue una nación. Entonces, ¿qué sería esa nación? Son esos elementos, en este caso me gusta el concepto de espiritual, ¿no?, pero que en realidad es el arte, el lenguaje, la literatura, la religión, costumbres, ¿no?, de un grupo de personas. Por ejemplo, si aquí no tenemos a nadie extranjero, ¿de ustedes nadie es extranjero? No. ¿Ni han tenido intercambios? ¿No han llegado a su salón? Oh. Ok. Una persona, supongamos que tuviéramos un intercambio de Japón, ¿no? Y viene un japonés o una japonesa. Seguramente sería una de las personas más educadas y corteses que se hayan topado en la vida. Y aunque estuviera viviendo en México y seguramente se le pegaran algunas cuestiones mexicanas y se enchilara un par de veces, ella pertenece a una nación japonesa. Es decir, va a traer en ella o en él intrínsecos sus valores, su conducta, su moral, ¿no? Y seguramente entregará unos trabajos muy profesionales y será un muy buen estudiante porque es característica del pueblo japonés. Si traemos, por ejemplo, a una persona de la India, es muy probable que no sea tan buen estudiante. De hecho, la educación en India es una de las educaciones más corruptas del mundo. Es bien interesante estudiarla. Si ustedes, como mexicanos, van a otro lugar, ¿no?, a lo mejor me pongo a pensar, solo por decir, me pongo a pensar, ¿cuál será? Quizás Suiza. Y de repente se descompone algo del apartamento en donde están, ¿no?, con la familia que los hospede.
Y es así de, hay que hablarle al técnico, ¿no? Y ustedes dicen, a ver, déjeme verle, ¿no? Y aunque no le sepan, se asoma, ¿no? A ver si no nada más se zafó un cable y lo juntamos, a ver si no queda con una lata, a ver si no queda con una liga. O sea, el mexicano es muy ingenioso en ese sentido. Entonces, eso se lo llevarían con ustedes, ¿no? Probablemente se llevarían a lo mejor un crucifijo, una imagen de la Virgen, ¿no? De Guadalupe. A lo mejor se llevarían algo de México, ¿no? Extrañarían mucho las tortillas, ¿no? Les enseñarían a preparar carne al pastor, no lo sé, llevarían parte de esa cultura, parte también de su lenguaje, porque, por ejemplo, en esta parte del mundo, cuando tú haces así, ¿no? Amor y paz, bueno, es amor y paz, o nos vemos, ¿no? Pero haces esto en otras partes del mundo y te metes en un mega problema. Esto aquí es como estoy a favor, ¿no? O estamos de acuerdo. En otras partes del mundo también te metes en un mega problema. Entonces, son elementos del lenguaje que tú puedes tener y que tienes que saber a dónde los puedes importar, ¿no? A dónde los puedes llevar, exportar, perdón. La nación, para concluir, entonces son esas personas, porque es un grupo de personas, con las que compartes una historia, una significancia y yo digo una cosmovisión, ¿no? Que en la cosmovisión se integran las costumbres, el folclore, las historias. Eso sería nación. ¿Preguntas? ¿Comentarios? No, profe, todo bien, gracias. Va. Ahora, viene algo que se llama ¿qué es mexicano? O yo le puse, ¿no? ¿Qué es la mexicano? Me pasé. ¿Qué es lo mexicano era? Lo corrijo luego y lo arreglo. Eh, y es horrible describir qué es lo mexicano. O sea, yo les puedo prometer que no hay un autor que pueda consolidar una identidad mexicana aunque se ha intentado. Porque como está en esta imagen que me pareció muy bonita, México es una diversidad, pero yo creo que hay pocos países que pudieran ser tan diversos como México. Uf, sí. Sí. Bueno, chicos, se me acaba de ir el internet, pero estoy grabando el video y yo creo que voy a continuar grabándolo para que lo puedan ver en la siguiente clase, ¿va? Denme un segundo. No sé por qué se me perdió la señal. Ah, ya volví. ¿Me escuchan? Bueno, ¿me escuchan? Ah, yo ya lo escuché, profe. Me fui un rato, creo, perdón. Sí, se quedó en lo que nos estaba diciendo de que México era una diversidad y justo ahí se trabó. Ok, lo retomo desde ahí. Perdón. No sé qué pasó, como que me tiró mi internet tantito. Esperemos que ya esté todo bien, ¿va? Claro, no hay, o sea, tendríamos que mencionar, por ejemplo, a Brasil. eh, Tendríamos que mencionar a la India y algunos sectores de África en el que de verdad no tengo ni conocimiento para hablar de una diversidad cercana a México. Y es que México, vámonos a satélite, tiene una peculiaridad bien interesante, ¿no? Eh, Esto sí se los deben haber enseñado en su escuela, ¿no? En la primaria, ¿no? No me acuerdo cómo le llamaban, Mesoamérica y Aridoamérica, ¿no? Creo que así lo catalogaban. Y lo vemos, es decir, tenemos una especie como de U aquí, ¿no? Que es un territorio montañoso y más árido y un poco más desértico hacia el norte y más selvático hacia el sur y medio boscoso, ¿no? En algunas partes del centro. La variedad de climas va a generar una gran variedad de culturas. ¿Por qué? Por ejemplo, en esta parte de Medio Oriente, ¿no? Muchos dicen que, ay, ¿por qué esta parte de acá, perdón. ¿Por qué las mujeres tienen que ir atadas hasta los tobillos? De hecho, lo único raro ahí es que lleven el rostro tapado.
Porque muchas personas van hasta los tobillos porque las tormentas de arena y el calor es muy intenso y necesitan proteger su piel, ¿no? ¿Por qué los nórdicos son tan blancos, no? Pues porque acá casi el sol no les da o no es tan intenso y por lo tanto la concentración de melanina en su piel no es tanta y por lo tanto no se oscurece, ¿no? ¿Por qué los de África son de tez más oscura? Pues porque les pega básicamente todo el sol, ¿no? Y la concentración de melanina es mayor y se vuelven más oscuros. Entonces, vean el tamaño de los países. Ya les enseñé una página que se llama TrueSci, ¿no? ¿O no? Es de TrueSci. No, no ¿No la se las hemos enseñé? visto. No, creo que no. Ah, bueno, bienvenidos a The TrueSci. La proyección de los mapas, por lo regular, siempre está mal, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo aquí escribo Groenlandia, Greenland, eh, y vemos que es como más grande que México y Estados Unidos juntos, ¿no? Estarán de acuerdo. Pero si lo jalamos a la proyección real, ¿no? O sea, si la acercamos a México, vemos que en realidad no es tan grande como Estados Unidos y México juntos, ¿no? Si acaso será como México. Si agarramos, por ejemplo, otro país que sería muy grande como Madagascar, ¿no? Acá abajo. Y lo llevamos igual hacia México, ¿no? Vamos a ver que se reduce un poco. Quizás pase lo mismo con Argentina. Se va haciendo más chiquito, ¿no? Y esto está interesante, les voy a borrar, porque no hay tantos países tan grandes como México. O sea, por ejemplo, Portugal. Ahorita vamos a ver el pedacito que es España, que es Spain, ¿no? Y luego le sigue al lado Francia, que es Francia. Es que a veces te da en español y a veces te lo da en inglés. Francia. Y luego le sigue arriba Germany, que es Alemania. Y yo creo que por jugarle todavía me puedo traer, por ejemplo, a Luxemburgo. Me va a dar muchos problemas. Y me puedo traer yo creo que a Suiza. Ah, pero Suiza se escribe... No, Suiza. Y vamos a jugar con estos, ¿no? Bien entretenido. Por ejemplo, si este lo ponemos aquí, Portugal es del tamaño de Baja California Norte, ¿no? Más o menos. Vamos a colocar España lo mejor que podamos. Yo creo que dándole toda la vuelta. A lo mejor así, ¿no? Más o menos cabría. Yo creo que puedo bajar más o menos aquí esta la puedo girar, ¿no? Ahí más o menos encimados, esta por ahí, ¿no? Esta por acá, y me traje a todos estos países y caben en México y les sobran, ¿no? Porque tengo este espacio aquí, tengo este pedazo de espacio acá, tengo esta parte de acá. Entonces, imagínense que al interior, por ejemplo, este que era Alemania, eh, hay pueblos alemanes, hay tribus alemanas, son diferenciadas, ¿no? Si nos regresamos. La gente de Leipzig no es lo mismo que de Düsseldorf, no es lo mismo que de Nuremberg, no es lo mismo que de Hannover, no es lo mismo que de Bremen, ¿no? No es lo mismo que Stuttgart, ¿no? Que Múnich. O sea, tienen diferentes. Y si nos metiéramos todavía más al interior, ¿no? La gente a lo mejor de Kempfort va a ser diferente a Laubach o a Gromberg. Y ahora imagínense eso en nuestro territorio, ¿no? O sea, por supuesto que va a ser todavía mucho más diverso, mucho más complicado, ¿no? Mucho, muy intrínseco o intrigado, no es, incrustado tampoco es. Una palabra entre esas, ayúdenme, se me fue el concepto. ¿Qué es lo que quiere decir? Es como, o sea que al interior hay muchísimas... Es un territorio muy complejo y muy denso, intrincado, muy intrincado. Y que va a cambiar muchísimo, ¿no? O sea,
Por ejemplo, si nos fuéramos a esta costa, vemos, digamos, un estilo de vegetación, ¿no? Cierto color de verde. Pero si de repente por esa misma suben, ¿no? Y se van hasta por acá, que por aquí no hay foto, más abajo. Vemos que el verde va a empezar a cambiar un poco. Quizás más al norte, a ver, por acá, aquí. No voy a ir a Estados Unidos y cambiemos de costa. Vámonos a Baja California. No, es otro color de mar, otra parte de vegetación. Aquí es más árido, aunque esté un poco en la playa. Y si nos bajamos por acá, Nayarit. Tengo ganas de ir a Nayarit, dicen que es muy bonito. ¿No? Otro estilo de verde, ¿no? Aunque algunas cosas son muy similares. Pero si nos pudiéramos meter, por ejemplo, en el estado de Hidalgo, ¿no? Veremos, pues Pachuca la conocen, ¿no? No sé si cómo, no, espérame, déjenme ubicar un poco. Vamos a pasar acá. Tulancingo. Y de Tulancingo nos vamos acá. Y tenemos, por ejemplo, a ver esta vista, ¿qué tal está? Ay, no, está muy seca. Fue una época muy seca. A ver, por acá. Que es otra densidad y otra vegetación diferentes, ¿no? Si por ejemplo estuviéramos en la carretera al Real, ¿no? Ay, me perdí un poco. Este es el chico. Aquí. Que aunque es verde, ¿no? Hay diferencias. El otro se veía un poco más selvático. Esto se ve más boscoso, ¿no? Que no es lo mismo si nos vamos a... Seguimos subiendo un poco a Huayacocotla, ¿no? A ver si hay Street View ahí. A ver aquí. Y entonces, si esto pasa solo en Hidalgo, ¿no? Imagínense lo que pasará a profundidad en otros estados, ¿no? Oaxaca tiene más de 800 municipios, si no me equivoco. Entonces, cada municipio tiene ciertas historias. Si los de Pachuca y los de Tulancingo no podemos concordar en que un guajolote es una torta con una chalupa adentro, ¿no? Em, Imagínense ponerse de acuerdo en 800 identidades diferentes. Y eso solo al interior de un estado. Imagínense ponerse en los 32 estados. Yo pienso que en realidad cada estado en México tiene las características de un país en otra parte del mundo, ¿no? Es decir, si nos fuéramos a los países más chiquitos, ¿no? Nos podemos regresar a The True Site. Por ejemplo, Luxemburgo es un país muy chiquito, ¿no? O sea, este es como del tamaño... ¿Dónde está Tlaxcala? Ay, se me perdió un poco. Al lado de Puebla, ¿no? Sí, es que no lo veo... No lo veo... Acá está. Entonces yo creo que quedan como que a la par, ¿no? Pero si me traigo otros países más chiquitos, ¿no? Por ejemplo, Grecia. ¿Cómo escribe Grecia? Grecia es Greece. A lo mejor Grecia no es tan chiquito. No, Grecia no es tan chiquito. Eslovenia. Pero Eslovenia se escribe con así, creo. Ok, la canción. Es que no siempre puedes agarrar a la primera, ¿no? Y lo meto acá. Pues a lo mejor Eslovenia sea más como Campeche, quizás como Yucatán, ahí, ¿no? Y no sé qué otros se quieren traer. Por ejemplo, toda esta parte de aquí de Estonia,
pero no escribas así, Estonia. Que Estonia también es un país bonito, es interesante. A lo mejor Estonia sea un poco como guerrero, quizás, ¿no? Jugándole. Entonces, pensar que hay países en el mundo que cabrían muchos, sin ningún problema, en nuestro territorio. Esta es una muy buena, es una plataforma, ¿no? En línea, para realmente entender las dimensiones de muchas cosas. Por ejemplo, Australia es bien grande y no se aprecia luego, luego, ¿no? O sea, todo nuestro territorio yo creo que cabría 2 veces en Australia, ahí cortándole. Y Australia pareciera una isla cualquiera y no es cierto, ¿no? Podemos ver por ejemplo Japón, en Japón. Si lo bajamos, ¿no? O sea, Japón tampoco es chico y pareciera que solo es como una isla ahí perdida en la inmensidad, ¿no? O sea, es más chico que nosotros, pero no es tan chico, ¿no? La India es también una cosa bárbara, ¿no? Yo creo que más grande que nosotros, si lo ajustáramos bien. Entonces, este estilo de herramientas yo creo que nos sirve mejor para dimensionar cosas que se escapan a la naturalidad humana, ¿no? O sea, si tú me dices, está a 100 kilómetros, yo te voy a decir, bueno, pues si me voy a 100 kilómetros llego en una hora, pero no sé qué tanto es 100 kilómetros, ¿no? Por ejemplo, a ver, déjenme ver si puedo abrir aquí otra aplicación. Se las comparto en un segundo. Un segundo más. Google Pro, Google Earth Pro, que creo que ya es gratuito, la versión Pro, por si la quieren descargar. Entonces, por ejemplo, si tú agarras y dices, sí, me quiero ir, vámonos, ¿no? Desde Ciudad de México, ¿no? Agarro aquí la regla. Línea de Ciudad de México, vámonos hasta Baja California, ¿no? Por aquí. Estamos hablando que son 2158 kilómetros, ¿no? Y eso que me fui en línea recta, no vi la carretera. Y si yo agarro, ¿no? Y me voy, por ejemplo, a España, ¿no? Solo que aquí no me gusta que se gira, ¿no? A Portugal y digo, vámonos de costa a costa. Línea, ¿no? Y agarro, por ejemplo, de ahí hasta acá. Son 711 kilómetros. O sea, ni la mitad o menos de la mitad que era salir de Ciudad de México, ¿no? Hasta Baja California. Entonces, es por eso que es bien fácil irte de Portugal a España porque son 400 kilómetros, ¿no? Que 400 kilómetros en nuestro lado del mundo. Ay, me choca que con mi mouse se mueve muy feo esto. Pues yo creo que sería el equivalente de ir de Ciudad de México a la primer costa que tengamos, línea Ciudad de México, ¿no? Más arriba, de Ciudad de México a Veracruz. Son 300, ¿no? Podríamos llegar hasta Coatzacoalcos, más o menos hasta Coatzacoalcos, ¿no? O sea, es una línea corta, ¿no? De todo lo que es nuestro territorio. Y vamos a dejar esta aquí, regresémonos a la otra. Podemos ver la ruta, ¿no? Compartir, nos regresamos a Maps y nos posicionamos aquí, ¿no? Y le decimos, a ver, yo quiero salir de mi casa, ¿no? De Pachuca. ¿De dónde voy a salir de Pachuca? De la central de autobuses, Plaza del Valle, Pachuca Club de Golf, Venta Prieta, Mocasín. Ay, ¿dónde está la central de autobuses? Estado Hidalgo, central de autobuses aquí. Pues voy a agarrar, dice, ¿cómo llegar desde aquí? ¿No? Y me voy hasta atrás.
y vamos a llegar hasta Baja California, en la frontera Mexicali, ¿no? No sé dónde estará la estación de autobuses de Mexicali, pero pues vamos a agarrar y decir que queremos llegar a la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Y esperamos que calcule. Y nos dice que nos tomaría un día con 16 horas, ¿no? En camión. O sea, un día con 16 horas. Y si cancelamos esto, ¿no? Y nos vamos a otra parte del mundo, por ejemplo Nueva Europa, ¿no? Y decimos, pues estamos en Madrid, ¿no? Madrid, no tengo ni idea de dónde esté la central de autobuses de Madrid, pero vamos a agarrar la Fuente Cibeles, ¿no? Cómo llegar desde aquí y nos queremos ir, por ejemplo, a Francia. A Toulouse es bonito, a Toulouse, por ejemplo. Tampoco tengo ni idea de dónde está la central, ¿no? Y cómo llegar aquí. Y son 7 horas, ¿no? En carretera, que sí se ve largo, pero nada comparado a un día, ¿no? Y vean todo el pedacito que te tienes que recorrer. 1 hora en avión, ¿no? No sé cuánto sea 1 hora de Ciudad de México al norte del país. A ver, busquemos eso. Ciudad de México. Ciudad de México. El aeropuerto. Ese sí se ve desde arriba, ¿no? ¿Dónde está el aeropuerto? Basílica. Acá está, aeropuerto. Y supongamos que pues vamos a ver si desde aquí, ¿no? No, aquí no. Aquí. Hago un destino. Ahí. Y luego me voy a Mexicali. ¿No? Y el aeropuerto de Mexicali también deberíamos de poder ubicarlo desde arriba, creo yo. ¿Alguien tiene idea de por dónde está el aeropuerto de Mexicali? No, la verdad no. Es que como normalmente son pistas grandes y rectas, se alcanzan a ver desde esta vista, pero nunca había venido hasta acá. A ver, aquí le puedo poner... pero no borré esto, esperen. Vamos a poner Mexicali, a California, aeropuerto. Y para empezar ni siquiera sé si tiene aeropuerto, pero según yo sí. Ok, no. A ver, agarramos una que sepa que sí tiene. En Tijuana, ¿no? Sí, en Tijuana sí hay. Vamos a Tijuana. Tijuana, aeropuerto. Aeropuerto internacional. Ok, muy bien. No vamos a salir desde la pista, pero supongo que esta es calle. Si no, ¿cómo llegar desde aquí? Le di las dos ahí, ¿verdad? ¿Qué me espérame. ¿Cómo llegar desde aquí? Y la otra nos vamos a Ciudad de México otra vez. Ciudad de México. Ciudad de México, Bosques de Aragón, aeropuerto. Y vamos a ver si podemos darle cómo llegar aquí. Y debe de haber, fíjense, o sea, son 3 horas con 20 minutos en avión, 31 horas por carretera, ¿no? Entonces, o sea, la distancia es descomunal. En fin, todo esto, ¿no? Para ya terminar hoy, es ejemplificar que es muy diverso, ¿no? Les puse aquí, por ejemplo, algunos datos del censo, solo para ejemplificar. Hay 48.8 de hombres, 51.2 de mujeres, ¿no? Oaxaca tiene el mayor porcentaje de mujeres con 52.2, el menor es Baja California Sur con 50.8. Aún así, y en ese caso,
En la mayoría de los estados tenemos más mujeres que hombres. O mejor dicho, en todos los estados siempre hay más mujeres que hombres. Población de 3 años y más, ¿no? Hablante de lengua indígena, disminuyó de un 6.6 en 2010 a un 6.1 en 2020. La población que se autorreconoce como afromexicana o afrodescendiente, tenemos 2%, ¿no?, de la población total, de los cuales 46 son hombres, 50 son mujeres, y de los cuales el 7.4 habla una lengua indígena. Personas con discapacidad, ¿no? La población con discapacidad es de 4.9, con algún problema o condición mental es 1.3 y la población con limitaciones es 11.1, lo que suma 20 millones de personas que equivalen al 16.5% de México, ¿no? La pertenencia étnica de la población de 3 años y más se consideran indígenas 23.2 millones de personas en México, de los cuales el 16.1 millones no hablan lengua indígena y 7.1 millones sí hablan lengua indígena. Entonces, esta solo es una pincelada de lo que es ser mexicano. Es muy complicado. Yo les recomiendo encarecidamente que vean un documental que se llama Hecho en México, película, que es esta. Miren, aquí me da un link, pero no conozco esta página y no sé si esté directa, pero las imágenes son estas, ¿no? Y la portada es esta. Es muy buena, yo se las recomiendo, se las dejaré de tarea, pero insisto, como no tenemos los derechos y los links directos, pues no es la mejor opción, ¿no? Entonces, no es tarea, pero sí sería una gran recomendación que la vieran, porque va a explorar una diversidad y va a hablar de muchas cosas de México muy muy interesantes. Creo que dura como 1 hora y media y no es para nada aburrida. Tiene acompañamientos musicales muy buenos, ¿no? O sea, por poner un ejemplo, aquí se ve al Alejandro Fernández, es que no me acuerdo cómo se llaman los demás. ¿Está grande la imagen? No. Rubén Albarán, ¿no? Chabela Vargas, Carla Morrison. Entonces van cantando, digamos, mientras se describe ciertas cosas de México, pero también salen historiadores, escritores mexicanos. O sea, es un documental muy bueno. Espero lo puedan ver. Hasta aquí, chicos, chicas. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, profesor, está interesante lo de los mapas. Creo que me gustan los mapas y sí, lo hace interesante. Ok, va. Igual me gustan los mapas. Los mapas antiguos tienen una peculiaridad que también te transmiten la idiosincrasia del que hace el mapa. Es decir, un mapa, o sea, van cambiando, ¿no? Un mapa francés pone a Francia en el centro, un mapa indio pone a la India en el centro, y lo que van dibujando alrededor le va dando a la cosmovisión de cómo percibe esa cultura el resto de naciones o el resto del mundo. Entonces es muy interesante ver la historia de los mapas, más allá de aprender a hacer mapas que ya los deben de saber hacer o lo sabrán hacer. La historia de los mapas es bien interesante. Pero bueno, ¿alguien más? ¿Algo más, chicos, chicas? No, profe. Bueno, dejémoslo por aquí hoy y los veo el viernes, ¿va? El lunes.